Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos sean nuevamente a un nuevo episodio del podcast de Mentes Analíticas. Yo soy Juan Ricardo Díaz, psicólogo, y me encuentro acompañado de mi gran amigo Luis. Luis Arnaldo Arocha Mariño, médico psiquiatra, y aquí a la orden para lo que venga. Mira, Luis, ¿qué era el tema que habíamos quedado aquí para hablar hoy? Habíamos estado hablando sobre eso que llaman estados alterados de conciencia. Dicho en castellano, ¿qué quiere decir eso? Los estados ennotados. Bajo la influencia de algo. Bajo la influencia de algo, de alguien o de la propia inspiración, ¿no? Mira, pero ¿y cómo lo explicarías tú? Porque para nosotros que somos profesionales de la salud mental, o sea, simplemente decir estado alterado, ya sabemos lo que estamos hablando, pero la gente que no está en el día a día, ¿cómo se lo explicarías en términos fáciles para que ellos entiendan la diferencia de un estado de conciencia regular, que es el que tenemos en el día a día cuando todo está bien, y cuando uno puede decir que está alterada la percepción? Sí, sí. Por eso yo te diría, a mí personalmente no me gusta mucho el término estado alterado. Son esos estados en los cuales uno está desconectado del exterior, está conectado con el mundo interior, con el mundo de las memorias, de los recuerdos, de las invenciones, de las fabulaciones, que por supuesto crean un mundo distinto. Mundo diferente al que uno está viviendo en su conexión con la realidad que podríamos llamar la realidad externa, ¿no? Ese mundo compartido en donde habitamos, que también hay personas que bajo estados alterados de conciencia dicen que ese mundo no existe. Pero un poco esa distinción que es interesante, importante, porque la mayor parte de los actos creativos, la mayor parte de las experiencias fantásticas, más allá de lo que normalmente vivimos, ocurre en estados alterados. Alterado significa que alternativo a ese estado de conciencia donde nosotros estamos conectados con lo que está ocurriendo en el mundo externo. Sí, pero no sé sí, entiendo bien y agradezco la explicación, pero estaba pensando que para todo, ¿cómo dice? Para todo carpintero los problemas son clavo y martillo, ¿no? Entonces yo desde el punto de vista de psicología, pero también desde el punto de vista de entrenamiento cerebral, cuando yo trato de entender, ¿verdad? Bajo mi concepto y mi encuadre, que es un estado alterado, lo veo como por ejemplo en ondas cerebrales, ¿no? Para que el cerebro llegue a esos estados, tiene que, normalmente uno para estar alerta afuera, que lo hemos explicado anteriormente, tiene que estar en rango beta más que todo, ¿no? En cierta parte del cerebro. Pero para ese estado alterado, tienes que ir enlenteciendo la función cerebral en puntos claves, y entonces tienes acceso a un material que, o sea, como onírico, así distorsionado, metafórico, y entonces por eso es que tú logras ver y escuchar cosas que no están, o imaginar cosas diferentes a lo que uno llama la realidad, ¿no? Pero entonces el tema de hoy se nos había ocurrido en el programa anterior, porque habíamos mencionado cómo Salvador Dalí, un gran pintor del que yo admiro mucho, español, hacía sus cuadros, porque llama mucho la atención porque son muy oníricos sus cuadros, ¿no? Y bueno, resulta ser que él usaba su propia técnica de cómo distorsionar la mente para ver el mundo diferente, ¿no? Estábamos discutiendo antes de comenzar eso, que si la técnica esa de que él se ponía una llave en la mano y se quedaba dormido y al dejarla caer sonaba en un plato abajo para despertarse. No estábamos muy seguros si eso realmente es de Dalí o era de Einstein. Eso se le alega a varias personas. O de los dos, ¿no? O de los dos, sí. También, ¿no? Pero lo importante es saber que sí, definitivamente, el estado de conciencia, al despertar ese semisueño, porque hablando de onda, él estaba como entre teta y alfa, la percepción cambia y la imaginación cambia, y yo creo que la creatividad cambia. Ahora, valga la aclaración, tú te puedes someter a un estado similar al que él se hizo, y no por eso vas a pintar como él. Porque él era un maestro, un artista, que sabía muy bien de pintura y usaba sus dotes y sus talentos
junto a la alteración de la mente para crear cosas fantásticas. Pero no quiere decir que una persona que se monta eso va a pintar como Dalí, o sea, no. Sí, indudablemente, ¿no? Porque, por supuesto, dependiendo de las funciones que uno ha desarrollado, las habilidades, las competencias que uno ha desarrollado, va a inclinarse hacia uno u otro, digamos, comportamiento o toma de decisión. Fíjate que también resulta interesante, por ejemplo, Salvador Dalí, una de las cosas en que insistía en varias entrevistas, en varias conferencias que tuvo oportunidad de dar, en que eso él lo hacía sin consumo de sustancias estupefacientes, ¿no? O sea, sin consumo de sustancias que pudiesen alterar bioquímicamente su comportamiento cerebral, ¿no? Insistía mucho en eso, producto a que él tenía una imaginación y una fantasía tan rica que era capaz de llegar a esos estados, llegar a lo mejor a alfa, a teta, con suma facilidad y sin necesidad de auxiliarse de sustancias químicas. Sustancias, sí. ¿No? Bueno, pero ya va, o sea, Picasso, y bueno, y leí lo de Frida, que lo comentamos, que yo no sabía, que ellos pintaban muy borrachos, o sea, cuando ya estaban que se caían, ahí es donde creaban, pero volvemos a la cosa, ellos ya eran artistas demostrados y sabían cómo pintar y tenían la técnica, habilidad, ¿no? la habilidad, y entonces se aprovechaban de ese estado porque se dan cuenta que la creatividad cambiaba y veían las cosas diferentes y podían crear cosas impresionantes. Pero esos son los pintores, porque también podemos decir artistas. Escritor, Coño, Hemingway escribía borracho y lo que salía de ahí era genial, ¿no? O sea, la inventiva que tenía, pero sí, tenía una narrativa, y tiene, porque tú todavía lees los libros de él y son impresionantes la sí, narrativa, ¿no? Fíjate que hay un mecanismo, podríamos llamar fisiopatológico, que un poco nos aclara el asunto. Se trata, en primer lugar, de que hay un bloqueo de la conexión con el exterior y un volcamiento hacia lo más profundo de la persona en la atención. Es decir, la atención un poco como que cambia de dirección, de sentido más bien, ¿no? Si yo tengo la atención puesta afuera, yo estoy operando en un nivel de conciencia realista, si pudiéramos llamarlo utilizando un apelativo clásico, que hace que mi vista, mis oídos, mi olfato, todo esté orientado hacia afuera, hacia ese entorno. Cuando yo entro en esos estados alterados de conciencia, que ahora hay un término también interesante, que es lo que llaman el funcionamiento por defecto. Otra palabra horripilante, ¿no? Para mí, ¿no? Esto de por defecto, es decir, al yo quitar esa atención hacia afuera, automáticamente mi cerebro, por defecto, va a volcarse hacia adentro. ¿Y hacia dónde va a ir? Hacia mi capacidad fantástica, hacia mi capacidad fabuladora, hacia mi capacidad que se desarrolla en función de las memorias que yo tengo insertas en el inconsciente, vamos a decir, en el disco duro de mi cerebro, ¿no? En donde están, por supuesto, mis experiencias, mis habilidades, mis competencias, mis lecturas, mis estudios, todo eso está ahí. Sí, pero pienso que eso también puede estar actuando como un mecanismo de, no defensa, yo diría de supervivencia. O sea, si lo de afuera falla, entonces me voy para adentro y agarro los recursos con los que ya cuento para poder subsistir, ¿no? Exactamente. El lamento es una cosa fabulosa. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué ocurre? Que esto también lo podemos inducir o con entrenamiento. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto un video de artista, ya me vendrá el nombre, se me fue, que él hacía una danza al estilo, estas danzas cerviche, antes de pintar, todas las mañanas, antes de ir a su taller, él hacía una danza de unos 15, 20 minutos, con todo esto, que es una manera también de entrar en estado alterado, como hacía Gurdjieff, por ejemplo, Gurdjieff, que fue un gran promotor
el mundo occidental de todas estas maniobras que tradicionalmente se hacía en el Asia Menor, la toma, este hombre la toma para prepararse para hacer los cuadros fabulosos, cuadros fantásticos. Ahí no hay realismo, sino que él lo presenta como, como producto de la imaginación, ¿no? Sí, sí, y bueno, y también estaba pensando en Vincent Van Gogh, que es otro de los pintores que yo admiro mucho, me gusta mucho, sobre todo el bendito cuadro de la noche estrellada de Starry Night, que él lo pintó justo del sitio, no era un manicomio, pero era un sitio de retiro para gente con problemas de Ajá, salud mental, que mucha gente pensó que él era esquizofrénico, lo que estamos hablando, y ajá, resulta que es más bipolar que otra cosa, y con entrada en estado depresivo y maníaco. Entonces, pero cuando entraba en estado maníaco, una de las cosas es que no podía dormir, o sea, dormía muy poco y se le alteraba la claro, mente, y en esos estados alterados él pinta estos cuadros. Y volvemos, él ya tenía la sí. técnica, el conocimiento y todo eso, y es capaz de ejecutar cosas increíbles. Ahora, fíjate lo interesante, por ejemplo, en el caso de Van Gogh y de los impresionistas, que era un poco como captar la esencia de lo de afuera, pero desde una lectura interior. Una de las cartas que Van Gogh le escribe a Theo, le dice, yo sé que por ahora mis cuadros son vistos como ridiculeces y tal, pero en algún momento la gente va a descubrir que esto es un salto técnico importante. Es decir, si había un plan de capturar esa esencia, porque además en ese momento histórico lo que está sobre el tapete es si la percepción es realista o no es realista, si la percepción altera o no altera la realidad, o si la realidad ya de por sí está alterada. Entonces, por ejemplo, el movimiento impresionista lo que nos muestra es cómo la luz, la interacción entre la luz y las cosas, ¿verdad? Que va creando un cambio en el colorido y en la forma constantemente. Si ustedes, por ejemplo, lo que nos están viendo ahorita, miran hacia una pared blanca, se van a dar cuenta que hay todo un matices de blanco y negro, de cambios luminosos, de acuerdo a cómo la luz se está comportando, la frecuencia luminosa se está comportando en ese momento con respecto a eso. Van a poder ver que hay manchas grises y que además se van cambiando de posición. Y Tonalidades, sí, eso es parecido. lo que el impresionista descubre y gracias a todos los estudios de óptica y de física y de psicología que se están haciendo en ese momento histórico, que nos van mostrando cómo la percepción no es una copia realística de la realidad, sino que es una versión que nosotros hacemos de lo que estamos capturando. Bueno, y volviendo a lo que habíamos dicho al principio, que el estado, lo que se llama estado alterado, que está en otra forma de ver y percibir las cosas, la percepción cambia y es más interna. Es de ahí donde me viene la idea que el artista produce su arte desde muy adentro. Ese pinta, escribe, compone canciones desde el corazón, desde el alma, pero no dicho románticamente, que realmente su estado de conciencia está Claro, tan interno que de ahí es donde le sale el arte. Porque si tú pintas sin estado alterado, pintas quizás muy mecánico, o sea, exactamente. con mucha conciencia. Sí, te puede quedar, vamos a decir, eh, como teóricamente muy bien, con la técnica buena, pero a lo mejor no es tan inspirado, porque para producir un arte que la gente se conmueva, tiene que tener una carga emocional muy fuerte, ¿no? Y Claro. entonces la manera que yo pienso es crear el arte desde esos estados para que salga realmente de adentro, ¿no? Exactamente. Y toda esta búsqueda eterna, porque, por ejemplo, sabemos que uno de los primeros inventos de del ser humano es precisamente el licor. El licor, la cerveza, que fue el primer, digamos, que se pierde en la historia, cómo fue que se hizo la primera cerveza y Le quién echan la fue. culpa a un fraile por ahí. A Don Periñón de la champaña, ¿no? No, 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 pero Y, la cerveza supuestamente fue en Alemania, un fraile en un monasterio creó el proceso
Pero, claro, ya industrial, ¿no? Lo mejor. No, Pero la la cerveza se pierde en la historia. Bueno, O sea, la primera cerveza, pues la que tomaban ¿cómo se llaman? Los que vivían en Mesopotamia, ese tipo de cosas, ya tomaban cerveza, ¿no? Una cosa con cebada. Exacto, exacto. Era, a partir de la cebada habían logrado, y incluso hay unas leyendas bellísimas al respecto, ¿no? De cómo le atribuían eso a los dioses, y cómo los dioses le habían regalado eso a los seres humanos para que pudiesen, digamos, sobre todo, hacer ceremonias de tipo religioso. Fíjate que el licor siempre, y por eso esto de vinculado a los sacerdotes, ¿no? Sí. El vino, todas esas cosas que han hecho que haya un vínculo estrecho con sustancias químicas que alteran la conciencia. O sea, alteran esa conciencia de lo que yo veo afuera es la realidad, ¿no? Ese principio cuestionado por la psicología, por la misma física, por la biología, de que nosotros percibimos esa realidad y eso es lo que nos permite adaptarnos y poder sobrevivir en los entornos en que nos movemos, es modificable por distintas sustancias. Sí, fíjate que ahorita estaba pensando que me dijiste que la cerveza tenía más tiempo. Yo no, yo creo que la historia que estaba pensando yo era lo del alambique y la cosa. Pero eso era para producir whisky, ¿no? Pero el whisky. Creo que por ahí van los tiros. Pero sí, lo importante es que, fíjate, de eso, de tiempo inmemorable, ya las personas tenían estados alterados. En ese caso, pudo haber sido por cierto tipo de alcohol. También existían drogas, opioides y cosas así, que la gente o se la fumaba o se la comía y cosas, y cambiaban. Ellos no sabían lo que estaba pasando, que realmente estaban alterando su estado de conciencia y también producían muchas cosas en sus tiempos, ¿no? Claro. O sea, que eso no es algo nuevo. Sí, sí, sí. Y fíjate que la cosa interesante de los estados alterados es que al perder la conexión con lo que está ocurriendo en el mundo externo material, hay como la especie de sensación de que te estás conectando con otro nivel, lo que llamamos el nivel espiritual. Mm. En estos días leía, no recuerdo exactamente dónde, pero leía acerca de un documento de la Iglesia Católica de 1967, ahora que estoy recordando un poco la lectura, donde dice que aquel principio del cielo arriba, la tierra en el medio y el infierno abajo, queda descartado para fines de desarrollo de la Iglesia Católica, puesto que la ciencia ha demostrado inequívocamente que no hay tal cosa. O sea, no hay arriba, no hay en el medio, no hay abajo, ¿no? Es un documento oficial, redactado creo que en el Vaticano, debe haber sido, ¿no? Un poco como también esos estados alterados te llevan a niveles de religiosidad, de metafísica, es decir, te conectan con la posibilidad de la existencia de un más allá. Y que mucha gente lo busca porque ese estado produce una sensación de, de bienestar, de seguridad, Bueno, de amparo. Fíjate una cosa, ahorita que estás mencionando eso, se me vienen los casos de, ¿quién era Santa? Que era una muy jovencita que se metió monja y entonces supuestamente tenía experiencias religiosas profundas, que hablaba con Dios y todo Ajá. eso. Una de las santas de la iglesia, no recuerdo. Eh, y también el mismo Pablo y todo eso. Y después hoy en día la interpretación que se le da es que esas personas sufrían de epilepsia. Claro. Y Que es un entonces estado alterado. es un estado alterado porque empiezas a percibir las cosas diferentes, ¿no? Y empiezas a ver cosas, a escuchar cosas, y lo que uno llama experiencia religiosa viene por un estado alterado de la mente. O sea, es curioso, ¿no? Entonces depende hacia dónde lo enfoques, hacia dónde lo uses, y también de el cuadro de referencia que tú tienes, tus creencias, tus cosas, vas a producir una cosa o la otra, ¿no? Y eso a mí me parece, o sea, primero impresionante y segundo admirable. Digo, oye, toda la capacidad que tenemos todos los seres humanos, bien canalizados, en producir cosas. Sí, 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 sí. Y que son producto de eso que llamamos experiencia subjetiva, Uh -huh. ¿verdad? Que es
cómo es mi mundo interior y hasta qué punto comparto o no comparto ese mundo interior para que se convierta en algo reconocible. Entonces, por ejemplo, las religiones son agrupaciones, ¿verdad? Agrupaciones de personas que establecen una serie de postulados, principios, axiomas alrededor de la idea de que hay una conexión divina, que hay una conexión con algo trascendente, con dioses, con espíritus, con ese tipo de cosas, que además no es infrecuente que en estados alterados de conciencia aparezcan espontáneamente, ¿no? Aparezcan espontáneamente precisamente porque forman parte de esa configuración particular de los humanos, ¿no? Sí, definitivamente. De hecho, estaba recordando, yo tuve la experiencia, bueno, gracias a Dios por eso, porque me dio la oportunidad de visitar muchos museos, uno detrás del otro, ¿no? Europeos, o sea, así como el Prado, el Reina Sofía, no recuerdo el nombre del otro. Después en Roma, el del Vaticano, que me enteré, que esto no lo sabía. El Museo del Vaticano es el museo más grande del mundo. Tiene 70.000 obras. Es una barbaridad lo que... Entonces, pero tú ves los diferentes tipos de expresiones artísticas. A mí el arte me encanta, o sea, a mí me apasiona. Y no por casualidad, o sea, los mejores artistas están ahí, porque cuando tú te expones al arte, sientes cosas, ves cosas. O sea, es como que te tratas, primero yo trato de imaginarme el mundo de esa, de que lo pintó, cuando lo pintó, o sea, qué era lo que estaba pasando en esa época y quizás hasta en la vida de la persona y lo que logró plasmar ahí, la diferente tipo de interpretaciones que uno le puede hacer. Tú ves una cosa, yo veo la otra, pero los dos nos mueve. Yo digo, Claro. wow, qué creación, ¿no? Te toca eso que Sí, llamamos el alma, sí. ¿no? Te toca el alma, por cierto, aquellos que estén tentados a consumo de alguna sustancia, la mejor sustancia, el arte, para arte, por ejemplo, delante de las meninas de Velázquez, ¿no? Ese Este, está en el Prado. y fijarte en eso que penetra dentro de ti y te lleva a un estado alterado de conciencia, es una experiencia maravillosa y que se puede controlar, dirigir, gerenciar con mucha más facilidad que si usted consume una sustancia que tiene efectos secundarios terribles. Sí. Y sabes que ahorita que se me había pasado el comentario que dijiste que había una persona que hacía el ritual ese del baile, 15 minutos. Esos bailes, los bailes africanos, los bailes de mucha parte, en Australia también los hacen, y sobre todo con el sonido rítmico del tambor constante, eso produce un estado alterado de la mente porque es un nivel hipnótico. La hipnosis en grados de teta. Es un Y estado entonces te alterado, cambia, o sea, no estás en el mismo nivel. O sea, tú estás como en otro planeta, en otro mundo. Entonces, por eso logras crear y hacer cosas diferentes a las que una persona que está todo el tiempo en beta va a producir. O sea, la exactamente. Sí, sí, creatividad sí. cambia La completamente. creatividad está vinculada ya a alfa, teta y puede que hasta delta, ¿no? En el sentido de que esa sincronización de los distintos impulsos electromagnéticos del cerebro hace que tú vayas mentalmente a esos distintos niveles. Fíjate que estaba recordando también otra cosa interesante, que es las célebres cámaras de, de privación sensorial, ¿no? Ah, lo de la, sí, Sí, la la película cámara, esta. exacto, esas cámaras que son generalmente una piscina atemperada, ajustada a la temperatura corporal, por lo tanto tú no sientes diferencia, de sulfato de magnesio hiperconcentrado que hace que automáticamente flote. O sea, como está sobre un colchón, pero es un colchón que tú no sientes, porque como es un líquido, te mantiene en una flotación. El agua de mar también te ayuda mucho Sí, a es flotar como un agua de fácilmente. mar hiperconcentrada, ¿no? Y con sulfato de magnesio, que es una sustancia que es inerte y no te va a pasar ningún problema. Tú allí te metes, la cámara está insonorizada, no escuchas nada, está totalmente oscura, no ves nada. Cuando te metes en esa cámara, te desconectas.
No tienes estímulo exterior que mantenga tu atención puesta en lo que está pasando afuera. Es el estado, digamos, beta, el estado despierto, el estado consciente. De una manera muy rápida las personas empiezan a entrar entonces en el mundo interior y empiezan a entrar en ese estado alterado. Incluso en California, que fue donde se comenzaron esos experimentos, por ejemplo, personas que pasaban 16, 17 horas, cuando salían de allí tenían un estado psicótico transitorio, es decir, permanecían desconectados de la realidad durante 1 o 2 horas. Yo estuve 2 horas en uno de esos, ¿cómo se llama? Espacios insonorizados, cámara de aislamiento, y yo inmediatamente empecé a viajar, empecé a ver cosas raras, Mira, pero ¿sabes qué? cuadros alucinatorios, ¿no? Pero que sabes que eso es interesante lo que estás diciendo, porque, y no lo había pensado, ¿no? Que entonces cuando tú cortas el acceso de tus sentidos, o sea, tus sentidos no están recibiendo información externa, automáticamente, Mira, exacto, va para adentro por y eso es que entonces se llama empiezas también la a... red por defecto, ¿no? Porque la red por defecto pasa a sustituir a la externa. ¿Por qué no me gusta el término red por defecto? Porque yo creo que Primero suena defecto, coño. exacto, suena a defecto, aunque el término es defecto, o sea, más bien es por carencia, ¿no? Más que por defecto. No, bueno, lo que pasa es que en inglés sí se... Por ausencia, ¿no? By default, o sea, por lo que ya está preestablecido, pues, una cosa Exacto, así. por lo que ya está, digamos, que es el canal, cuando en realidad no es el canal, digamos, prioritario en los humanos, sino que nosotros los humanos estamos permanentemente viajando, permanentemente viajando. Claro, nos mantenemos en afuera cuando estamos trabajando, porque necesitamos ese contacto con el exterior. Pero el viaje adentro lo hacemos de manera automática, o sea, que no es por default, es realmente un intercambio allí, que fíjate que los orientales, curiosamente, ellos están más tiempo adentro que afuera. Por ejemplo, cuando Lao Tzu plantea el Tao como solución a la vida, lo establece como un camino de viaje interior, te está diciendo, mira, lo predominante es esto, lo de adentro. Y ahora se está poniendo de moda, ¿no? Sí, sí. Ahora se está, digamos, colocando sobre el tapete como la manera más adecuada para estar en modo vida, que después, bueno, Buda mismo lo lleva al extremo cuando dice, ahí está la felicidad. Sí, bueno, recuerdo, Pasarte 40 días bajo una mata de higuera, esa es la felicidad. no de adolescente, vamos a decir que adulto joven, leí muchísimas cosas orientales y recuerdo haber leído sobre el Tao y la palabra Tao tengo entendido que significa camino. Camino. Y es bien interesante la introspección, pero yo creo que, como todo en la vida, hay que mantener el equilibrio, ¿no? El equilibrio. Estar Que es adentro, quizás estar lo que afuera. estamos buscando, porque efectivamente en Occidente se hipertrofió la idea de que tienes que estar afuera, produciendo, tienes que estar produciendo, tienes que estar activo y coleccionando cosas y tal. No. El péndulo Entonces, ese por lo que tanto, te da para el un lado, te estado da para el otro. alterado es algo que buscamos hasta por necesidad. Quizás por eso es que bebemos en exceso, consumimos ciertas sustancias que no voy a mencionar aquí ahora. Pues. Creo que Ya hemos hablado de eso. ya hemos hablado de eso en otra oportunidad, pero que lo que buscan es facilitar ese viaje interior. Entonces, ese viaje interior lo podemos hacer de una manera más fisiológica, ¿no? Sí, claro que sí. Y lo invitamos a que haga eso. Y a aprender a meditar, ¿verdad? Cuando la gente ora, pero que ora fuerte, también entra en estados meditativos interesantes y casi que en autohipnosis. Eso también te ayuda a refrescar un poco el alma, ¿no? Mira, bueno, como ya no estamos quedando ya sin tiempo para el programa de hoy, aprovecho la oportunidad para recordarles que se suscriban al canal, que le den a la campanita, que le den like y que lo compartan con toda la gente que conozcan para que nos siga apoyando. Y recuerda que también pueden escribir en los comentarios si están interesados en algún tema en particular. Bueno, yo me despido como siempre. Y yo con un abrazo y seguimos. Hasta la próxima.